40, dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Padre, estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra. Señor, gracias nuevamente por este regalo que nos concedes. En tu día glorioso nos das tu palabra gloriosa, nos das tiempo, Señor, nos concedes tiempo para exponernos a ella, sabiendo, Señor, que los seres humanos no viven solo de pan, sino de la palabra tuya. Son alimentados por ti, son alimentados por tu palabra. Señor, nosotros hoy rogamos que nos alimentes poderosamente con tu palabra, que nosotros salgamos de aquí, Señor, realmente bendecidos, alimentados, pero también todo lo que tú quieras lograr por medio de tu palabra en este día, Señor, hazlo. Y te imploramos, Señor, que uses este medio, que uses incluso a esta persona, y que Dios del cielo, así tu nombre sea exaltado y glorificado, porque a pesar de nosotros, a pesar de quien predica, a pesar de todo, tú hablas a tu pueblo y lo haces poderosamente. En Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. En Lucas capítulo 24 tenemos una regla hermenéutica para toda la Biblia. Sí, en Lucas capítulo 24 se nos narra esa historia donde ciertos discípulos de Jesús, días después de la crucifixión, de hecho 3 días después de la crucifixión o al tercer día de la crucifixión de Cristo, estos discípulos iban camino a una ciudad, separándose así de Jerusalén, iban camino a Emaús. Y iban caminando entre ellos iban hablando estos discípulos, parece que eran 2 discípulos, iban hablando entre ellos y diciendo todo lo que Jesús había hecho. Estos no eran de los 12, no. Había uno que se llamaba Cleofas, no sabemos el nombre del otro, pero lo que sí es cierto es que no eran de los 12, pero eran cercanos. Seguro eran de los 120, con toda seguridad. Y estos iban diciendo todo lo que Jesús había hecho, iban recordando también que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y ellos se encuentran con un forastero. El forastero era el Señor Jesucristo, resucitado. Se les apareció a ellos y les comienza a hacer preguntas a Jesús. ¿De qué hablan? Y ellos comenzaron a decirle: pero eres tú el único forastero en todo este tiempo, por toda esta comarca, que no sabe de Jesús, las cosas que hizo, el poder de sus palabras, el poder de sus hechos. ¿No sabes tú que también hay algunas mujeres de nosotros
que estábamos cerca de él, que dice que fueron a la tumba y no encontraron su cuerpo. Y ahora esas hermanas también hasta dicen que vieron ángeles. ¿Y sabes qué? Algunos de nosotros fueron a los discípulos y realmente el cuerpo no estaba allí, pero no sabemos, porque nosotros esperábamos que Jesús, que este fuera el Redentor de Israel. Esperábamos que Él fuera quien nos liberara de la esclavitud romana. Y el Señor Jesús, todavía con los ojos de los discípulos velados sin saber que era Jesús, pero el Señor Jesús dice que les dijo: insensatos y tardos de oídos para creer. Les digo así: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les siguió diciendo: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara luego en su gloria. Dice, y comenzando desde Moisés, o sea, comenzando desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, comenzando desde Moisés, comenzando desde los escritos de Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, por todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de Cristo, decían. Hermanos, este pasaje debería darnos una llave para interpretar todas las escrituras. Este pasaje debería servirnos, de hecho, le ha servido al cristianismo históricamente como una llave para abrir todos los tesoros en el cofre de las Sagradas Escrituras. Porque todas las escrituras nos hablan de Él. Todas las escrituras tienen algo de Él. Deberíamos ver algo de Él en todas las escrituras. La pregunta que ahora deberíamos tener en mente sería la pregunta en relación con este caso específico que hoy nos ocupa, el capítulo 40 de Génesis. ¿Usó Cristo este relato de José para hablarnos de su sufrimiento necesario y la gloria que vendría posteriormente? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué pasajes usó Cristo? ¿Habrá usado Cristo para hablar de los sufrimientos que Él tenía que padecer primero y la gloria que vendría después? ¿Usted ha pensado que posiblemente usó la historia de José? ¿Usted no ha pensado que quizás dijo, José no vivió sufrimiento después y después gloria? No vivió él, no nos enseñó Dios por medio de Moisés que antes de las glorias vienen los sufrimientos. Que antes de que el que ha de ser usado para libertar a su pueblo tiene que sufrir primero y después venir a la gloria. Hermanos, yo creo que la pregunta nos lleva a meditar en este pasaje. Yo les invito a juntos ver la imagen de Cristo en José. Y después que veamos la imagen de Cristo en José en esta historia, entonces vamos a ver los detalles de los sucesos en la vida de José. Porque ambas cosas son reales. Es real que aquí tenemos la presencia de acontecimientos históricos reales. O sea, José fue una persona real que vivió en una época histórica real, con personajes reales, y los sucesos son muy reales. Esto es real. Sin embargo, Cristo estaba siendo anunciado realmente por medio de toda la vida de José. Ahora, yo les quiero invitar primero a ver a Cristo en José y después vamos a ver a José en sus sucesos reales.
Primero la imagen de Cristo en José. Yo quiero a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo? Yo quiero ver a Cristo ya. Yo quiero saborear a Cristo ya. Y para eso yo mirando a José padeciendo, no por sus propios pecados, en una prisión, no por sus propios pecados, yo no puedo dejar de recordarme de quien padeció, no por sus pecados, sino por el de todo su pueblo. José está allí no padeciendo por sus propios pecados, está en una prisión, está en suma incomodidad, en un lugar difícil, no por sus propios pecados. De la manera que José fue acusado falsamente de haber provocado a una mujer casada, de haber querido violentar a una mujer casada, así de falso fueron todas las acusaciones contra Cristo. Peor, por supuesto, todas las acusaciones contra Cristo. Tuvieron que llevarlo a un juicio y condenarlo, pero tuvo que ser con falsedad. No pudo ser por sus propios pecados, porque no habían pecados en él. José estaba anunciándonos que alguien ideal, alguien perfecto, alguien puro, alguien hermoso, alguien sin pecado, iba a padecer de la misma manera por su pueblo. Y ese es el que todos los hombres necesitamos. Ese es el deseado de las naciones. Ese es el Salvador del mundo, el único camino al Padre, en el único que podemos ser salvos todos los que estamos aquí. José, siendo llevado a una prisión, estaba siendo llevado a un lugar incómodo para nuestros cuerpos, para cualquier ser humano. Ahora, un lugar donde es difícil vivir, un lugar donde no hay comodidades, sino ausencia de comodidades, es una prisión. Las prisiones se diseñan con el objetivo de hacerte incómodo a la vida, de hacerte difícil la vida, de hacerte menos placentera la vida, de hacer que medites en todas las bendiciones que tenías fuera de esa incomodidad. Cuando estabas libre. Cuando Cristo vino a la tierra, por mucho placer que haya en la tierra y muchas bondades divinas que hay en la tierra, para él era un tormento vivir en la tierra. Para él era una prisión. ¿Recuerda sus palabras? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula y perversa. Hermanos, ¿recuerdan sus palabras? Padre, ahora estoy listo para ir a la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo. Ahora estoy listo, ya he glorificado tu nombre, ahora puedo ir al lado tuyo para tener esa gloria que tenía siempre. Hermanos, descender de la gloria a la tierra para Cristo era más tormentoso que para José ir a prisión. Pero qué bueno que las incomodidades de José me pueden, en una prisión, me pueden hablar de las incomodidades de mi Señor que vino a vivir y vino a padecer para salvarme a mí. José fue involuntariamente a prisión. Cristo vino voluntariamente a la tierra a vivir y morir por mí. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor, indudablemente. Miren ustedes el inmenso parecido de José y Cristo. Cuando ambos, por la providencia de Dios, por la sabiduría de Dios, por las cosas que Dios hace y que para nosotros son maravillas solamente, mire conmigo cómo ambos tuvieron que estar ante malhechores. Qué casualidad, dos malhechores. Cristo crucificado
en la presencia de dos malhechores, de dos ladrones. Ahora tenemos a José ante dos malhechores. Cristo crucificado ante dos malhechores que el imperio o que el rey o el gobernador de la tierra donde él moraba había sentenciado a muerte. Aquí está José junto a dos malhechores sentenciados a muerte por el rey de la tierra, por el faraón. José ante dos malhechores al cual uno se le va a tender misericordia y al otro no. Cristo ante dos malhechores a los cuales uno se le va a tender misericordia y al otro no. Tenemos un libro no como cualquier otro libro delante. Puedes leerlo como cualquier otro libro, pero no es cualquier otro libro. Hay que leerlo con una llave gloriosa que se nos da en cierto lugar de ese libro. Pero ya tú tienes hoy esa llave. Está en Lucas capítulo 24. Toda la escritura habla de él. Nos anuncia, nos habla, nos va dando luz, nos va enseñando quién es él. Podemos verle a él tras luz en cualquier lugar de las escrituras. Pero además, José ante un malhechor redimido, José ante un malhechor condenado, José siendo en cierta manera quien le anuncia al redimido su redención. Cristo fue el que le anunció a aquel malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, glorioso, este libro es glorioso. No sé por qué dejas de leerlo. Este libro es maravilloso. No sé por qué lo olvidas. Cuánto pecado, cuánta necedad, cuánta maldad olvidar este libro glorioso. Vamos a los detalles de la historia. Vamos a los detalles de José, porque en los detalles de la historia real de José también hay maravillas. También Dios se revela a sí mismo. También su gracia deslumbra. También nos habla, nos alimenta. En cada detalle de la vida de José, en lo vivido por José. Lo primero que tenemos que hacer antes de adentrarnos en el relato del capítulo 40 es el contexto, porque lo tenemos en los últimos versos del capítulo anterior. El contexto, ¿cómo llegó José aquí a escuchar al copero del rey y al panadero del rey? ¿Cómo llegó? Bueno, dicen los versículos 19 hasta el final del capítulo anterior, capítulo 39, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, ¿verdad? Así llegó a prisión José. Pero Jehová estaba con José. No hay un lugar donde puedan llevar a un hijo de Dios que Dios no esté allí con él. Te pueden condenar a ti, pueden hacer lo que quiera de ti, pero Dios va a estar contigo. Y eso debe ser muy importante para ti. Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Era un hombre, imagínense a José, la gracia que Dios le concedió, cómo él servía a su Dios donde quiera que estaba, y así Dios lo prosperó donde quiera que estaba, y él se dedicaba a servir.
Hermanos, lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es servir. El que sirve a Dios, hermanos, sirve a su prójimo. Y no sirve a algunos y a otros no. No, sirve a cualquiera. Todos sus prójimos son valiosos para él. Él estaba en prisión sirviendo a presos y lo servía bien. Lo servía tan bien que el que administraba la prisión decía, yo no tengo que hacer nada, ese hombre lo hace mejor que yo. Él va a servir a todos mejor que yo. Así, Dios bendice a una persona dándote deseos de servir a otros. Dios está bendiciéndote cuando tú estás dispuesto a entregarte a otros. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida. Cuando tú estás dispuesto a servir a los demás como superiores a ti. Así sea un niño o un anciano, pero tú lo sirves, vives para él. Eso es una gracia de Dios sobre tu vida. Eso es gracia de Dios sobre tu vida. Allí estaba José sirviendo, hacía todo lo que había que hacer en la prisión, no necesitaba atender, dice el versículo 23, el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí tenemos el contexto. Allí estaba José sirviendo a todos en la cárcel, a todos en la cárcel. Y aconteció, después de estas cosas, allí estaba empleado José por un tiempo, sirviendo a todo lo que fuera necesario, cuando el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ahora, miren quiénes llegan a prisión. Los oficiales de Faraón en prisión. Cuando digo los oficiales, me refiero a personas importantes dentro del reinado de toda la nación de Egipto. El copero y el panadero eran personas de suma confianza del rey de todo Egipto. Era el que servía su copa. No solo el que probaba si el vino era español o chileno o argentino, no sé si en Argentina hacen vino, pero bueno, supongo. Pero no era la calidad del vino, sino si el vino tenía veneno o no, más que la calidad. Por supuesto que la calidad también, pero que eran hombres de total confianza, velaban porque a la casa del rey y a la boca del rey llegara un vino de calidad y que por supuesto no dañara al rey. Pero el panadero tenía la misma responsabilidad. Cada dulce, cada pan que llegara a la mesa del rey y de toda su familia debía ser de suma calidad. No podía haber una patica de una cucarachita, no podía haber nada sucio, no podía haber mala calidad, nada duro, no podía haber nada que dañara la integridad de la familia real. Debía ser una persona de suma confianza también. Estos eran dos oficiales, dos personas importantes en todo Egipto. Esos oficiales llegan a ser parte de las personas que José tenía que servir en la prisión. Sí, allí encontramos la mano providencial de Dios, ¿verdad? Estas personas no iban a ser conocidas por José en casa de Potifar, posiblemente nunca, pero en prisión sí. Entonces, como cuán necios somos nosotros cuando estamos siempre quejándonos de la providencia. Cuán necios somos, hermanos, cuando nos quejamos de la providencia. Y como nos quejamos de la providencia.
Constantemente nos quejamos de la providencia. Cuando interpretamos, ¡ay, qué bueno! Ah, sí. Pero ¿y cuando estamos la mayoría de las veces interpretando que es mala? Estamos quejándonos constantemente. Hermanos, si nosotros supiéramos, si nosotros recordáramos, porque ya lo sabemos, que Dios es quien gobierna nuestras vidas y que pase lo que pase, Él está tejiendo todo tan maravillosamente para bien de nuestras almas. No es para comodidad de nuestros cuerpos, siempre, no. En ocasiones nos concede algo, una cama, lograr acostarnos, solo estar horizontal. Qué bueno, pero no siempre va a ser para comodidad de nuestros cuerpos su providencia. Mire dónde estaba José por algún tiempo, nada de comodidad para su cuerpo. Sin embargo, Dios lo dirigió hasta allí. Y ahora Dios pone, llegó la electricidad, ¿sí? Gloria a Dios. Pero si se va, gloria a Dios también. Más difícil decir gloria a Dios ese, pero hay que hacerlo. Sí, vamos a cambiar. Vamos a poner pausa aquí, por favor. Pausa aquí. Espérate, no quite ahí nada. Ponemos pausa aquí. Sí. Bien, como les decía, es difícil ver la mano providencial de Dios en muchas ocasiones. Es difícil, por favor, pueden encender aquí. Y es difícil también dar gracias a Dios cuando nosotros interpretamos que es una providencia aflictiva. Pero si es aflictiva, también viene de Dios. No creamos que las cosas buenas vienen de Dios y las malas del diablo, porque eso es una interpretación muy equivocada de la verdad, de la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios puso a salvar a sus hermanos injustos. ¿Cómo es que aquellos que le vendieron no tuvieron que sufrir prisión? Estaban comoditos en su casa todos. Y aquí está José, el justo, sufriendo prisión para salvarlos a ellos. Bendito sea Dios, porque el justo padeció por los injustos. ¿Cómo puede ser? ¡Qué coincidencia! Dos malhechores delante de José, dos malhechores delante de Jesús. ¡Qué coincidencia! Pero allí quiero que nos quedemos al menos unos segundos, unos breves minutos, allí, con esos dos malhechores. Centremos nuestra atención ahora en los malhechores, porque estos malhechores tienen mucho que ver con cada uno de nosotros. O tú eres un malhechor del cual el Rey de toda la tierra ha tenido misericordia y te ha perdonado y te ha abierto los ojos y te ha hecho ver al Salvador por pura gracia y pura misericordia. Y la sentencia de este es: te voy a levantar y vas a tener un lugar en mi mesa y vas a estar al lado mío. Y por pura gracia, porque eres un malhechor, te voy a restituir y te voy a dar un lugar al lado mío. O tú eres alguien que merece su ira y no estás arrepentido y hay una sentencia sobre tu cabeza y los días están contados.
Tú eres uno de esos dos malhechores. ¿Quién eres tú? Sería muy bueno que hoy pienses en ello, porque la condición de pasar de un malhechor a otro nos lo muestra también las Sagradas Escrituras. Uno era consciente de sus maldades. Uno miró a Jesús y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno le dice al otro: tú y yo merecemos esto. Este hombre es inocente. Y luego se viró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí. En otras palabras, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Encontrará Dios ese arrepentimiento en ti hoy? ¿Te volverás a Él entendiendo que tú mereces su ira y acudirás a Jesús? Jesús dijo, Él prometió y Él es veraz, así como José. Mucho más veraz que José. 100 veces más, 1000 veces más. Y Él dijo, el que se arrepiente y cree en mí será salvo. Si te arrepientes y miras a Jesús como la solución de tus pecados, serás salvo. Lo ha prometido Él. El que creyere será salvo. Venid a mí, los que están cargados de pecado, y yo os haré descansar. Yo he venido a buscar a enfermos, no a sanos. ¿Estás enfermo? Su gracia es mayor. Tus faltas pueden ser muchas, pero su gracia es mayor. Padre, gracias por mostrarnos estas gloriosas verdades. Gracias por mostrarnos que somos esos malhechores, que merecemos tu ira. Gracias por darnos un sueño de salvación. Gracias porque hay salvación en Cristo. Gracias porque José fue llevado allí para salvar a muchos. Así como Jesús fue traído a la tierra, vino a la tierra para salvar a muchos. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén.